Buenos días. Es el cuarto seminario de nuestras series de seminarios de Teams. Esta vez le corresponde presentarlo a Alejandro García Rubio. Y sin más, adelante, Alejandro. Va. Somos puro oídos. A ver. Les voy a compartir. Bueno, yo soy bioinformático, estudié investigación biomédica básica, licenciatura, maestría y doctorado. Soy bioinformático desde hace como 20 años o quizás más y he hecho de todo un poco, pero de momento mis áreas de interés son, por un lado, las redes neuronales, por otro lado, la estructura de proteínas. ¿Okay? Entonces, les va. Como me dijeron que esperaban que hablara de redes neuronales, preparé 3 diapositivas para explicar muy rápidamente qué son, porque me tomaría varios seminarios explicarlo con un poco más de detalle. ¿Okay? Si me quieren interrumpir en cualquier momento, pues bienvenidos. Entonces, antes que nada, una red neuronal es un conjunto es algo que se inspiró en el cerebro, en cómo creemos que funciona la conectividad del cerebro. Y a lo mejor el concepto más sencillo es que es una neurona artificial. Una neurona artificial es una operación matemática simple que consiste en esto. Tengo ordenadamente una serie de información que viene de otras neuronas, ahorita lo vamos a ver, y tengo igualmente ordenada para cada una de ellas un valor numérico que se llama un peso, y entonces la operación matemática es nada más esta. Desde el primer par hasta el último par, multiplico el valor de entrada por el peso que ya tengo y luego hago la sumatoria. Entonces es una suma de x1 por w1 más x2 por w2 más x3 por w3. Esta es una suma muy sencilla, ¿no? Y luego la paso por lo que se llama la función de activación. El único chiste de la función de activación es que no sea lineal. Y se ha encontrado que la más sencilla no lineal y que cumple la función que queremos, que es que sea no lineal, es una cosa que se llama la función lineal rectificada. La lineal rectificada tiene esta propiedad. Cualquier valor negativo da 0, cualquier valor positivo da el mismo valor. ¿Ok? Entonces, menos 5 da 0, menos 1 da 0, menos 0.001 da 0, pero por otro lado, 1 da 1, 2 da 2 y 8023 da 8023. Es una función trivial, muy sencilla. Entonces, ¿cómo funciona esta neurona? Pues tiene guardada en una memoria una serie de pesos. Recibe como input de la neurona una serie de valores que vienen de otras neuronas, hace su sumatoria, después de la sumatoria lo pasa por la función de activación y tiene un valor de respuesta, o sea, el valor y de la función, que es lo que van a ver otras neuronas. ¿Ok? Entonces, esas están conectadas así. Lo que les representa es, la operación matemática es esta, estos son sus inputs, y para cada input tiene un valor de W. Aquí hay un W. Entonces, lo que produzca esta neurona multiplicada por un valor de W va a ser parte de la sumatoria que hace esta. Y lo mismo para este caso y lo mismo para este caso, ¿no? Entonces, una red neuronal es un cálculo que está realizado por muchas de esas neuronas interconectadas y además va de izquierda a derecha. Hay unas neuronas que reciben el input, ahorita les digo qué, y hacen un cálculo, se la pasan a otra capa de neuronas, hacen su cálculo, se lo pasan a otra capa de neuronas, hacen su cálculo, se lo pasan a otra, y luego hay una capa donde está la salida. Obviamente, como todos estos son numeritos matemáticos,
yo tengo tengo que tener una forma de codificar el problema y luego de codificar la salida. Entonces, por ejemplo, esto podría ser que quiero clasificar perros y gatos, pues necesito una forma de convertir imágenes de perros a números y imágenes de gatos a números, o sea, imágenes a números. Y eso normalmente se hace simplemente porque nuestras imágenes de siempre, un JPEG o esas cosas, ya son colecciones de números, ¿no? Entonces, pues simplemente le doy la colección de números y a veces eso representa un gato y a veces representa un perro. Entonces, esto tiene que ser una serie de operaciones y luego me tiene que dar algo que yo también pueda decodificar. Y, por ejemplo, yo podría decidir de antemano que si el valor es positivo, va a ser perro y si el valor es negativo, va a ser gato. Entonces, sería una red que recibe imágenes y las clasifica en perro o gato, dependiendo si este valor es positivo o este valor negativo. Así es como se hace una predicción. Hay una entrada codificada, las neuronas hacen las operaciones que le digo que son sumamente sencillas, se las van pasando una de otras, eventualmente llegamos a una capa donde tiene que salir un valor numérico, ese valor numérico significa algo que yo tengo que poder interpretar. ¿Okay? Ahora, el truco de esto es el ajuste de los valores W de los pesos. Hay que decir que si una red tiene 1000 neuronas y cada neurona recibe inputs o ve la información de otras 20, pues la red completa requiere 20,000 pesos W, o sea, 20,000 parámetros. ¿Okay? O sea, porque cada una de estas neuronas tendrá 20 parámetros. Si tengo 1000 neuronas, pues requiero 20,000, ¿no? Entonces les recuerdo es X1 por W1 más X2 por W2 más X3 por... Me da una sumatoria, lo paso por aquí y eso va a ser la salida de esa neurona que van a ver otras neuronas. Okay. El entrenamiento es cuando se eligen o se entrenan esos pesos para que la red haga predicciones correctas. O sea, el que la red diga puras tonterías o la red demuestre inteligencia, depende de que los pesos estén debidamente escogidos. ¿Okay? El cambiar estos pesos se hace en un proceso que va inversamente de la última capa a la primera, tomando en cuenta qué tanto se equivocó la red a la hora de hacer su predicción, y por un proceso que se llama descenso en gradiente, que es utilizar la diferencial de esta función, porque toda la red es una función matemática, bueno, la diferencial de esa función para decidir qué tanto hay que ajustar los pesos W. ¿Ok? Entonces se hace una predicción, se ve cuál fue el grado de error. Si fue muy grande, pues el ajuste en los pesos W será grande, algunos hacia arriba y otros hacia abajo. Si el error es muy pequeño, pues ya los pesos W no se modifican, quiere decir que la red está, al menos para ese ejemplo, está funcionando bien. ¿Ok? Por otro lado... ¿Te puedo interrumpir un segundo? Claro, sí. A ver, dices que los pesos W son parámetros ajustables a que la red prediga algo correctamente. Así es. Entonces, mi primera pregunta es, ¿de qué algo estamos hablando? Por ejemplo, les puse el ejemplito de que iba a recibir una imagen que sería de perro o gato. Ajá. Y que yo ya había decidido de antemano que perro era mayor que 1 y gato era... Ajá, ok. Bueno, perro era positivo y gato es negativo. ¿Ok? Sí. Entonces, si le doy una imagen de perro y me da un valor muy negativo, pues se equivocó mucho porque me gritó gato, 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 me dijo gato muy fuerte. Entonces, yo tengo que ajustar los pesos de tal forma que siempre que vea un perro me dé positivo y siempre que vea un gato me dé negativo. En ese sentido es lo que tiene que hacer. Ahora, aquí estás ejemplificando con 1000 neuronas y eso se lleva a 20,000 parámetros, ¿no? Así es. Ajá. Pero 20,000 parámetros pues son un montón, ¿no? Son muchísimos parámetros que ajustar, ¿no? Exactamente, sí. Y es probable que unos dependan de otros también. Pero bueno, ¿cómo le hace uno para ajustar
ese número enorme de parámetros. Ok, intencionalmente no traté de no dárselos, pero les digo que lo que se tiene es, bueno, el proceso se llama el descenso en gradiente y la idea es, para cada neurona yo puedo calcular su salida, cuál era su sensibilidad a los parámetros, ¿ok? Y la sensibilidad a los parámetros pues depende de la diferencial de esa función. O sea, le digo, una neurona es una función. Y entonces es la derivada parcial de esa función respecto al parámetro W1, W2, W3. Entonces, respecto como la derivada parcial respecto a cada uno de esos parámetros me dice la intensidad y la dirección en la que yo tengo que ajustar esos pesos. ¿Ok? Entonces, cuando veo cuál es el grado de error, dado que yo sé cuáles fueron las entradas que tuvo, puedo saber cuál es la derivada parcial de estas cosas y ajustarlas ya sea para arriba o para abajo. Y le digo que se empieza en la última capa y se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es el error de lo que produjo esa neurona, no el error final, sino el error de lo que produjo esa neurona. Entonces, la última neurona de la última capa, pues depende de sus pesos W, pero también de lo que dijeron estas, ¿no? Entonces, parte del error estará en los pesos, pero parte del error estará en lo que estas dijeron. Entonces, esta se equivocó en tanto, pero yo les puedo asignar el error a estas también. Y luego, cada una de ellas, su respuesta dependió de la información que le mandaron estas y por lo tanto también se puede corregir qué tanto contribuyeron estas al error de esta. Y entonces así me voy para atrás ajustando los PSW. Normalmente cuando la red es muy profunda, estos pesos del final son muy difíciles de corregir. Entonces la gente ha encontrado otros mecanismos por los cuales hace que hace, por ejemplo, puentes. O sea, hace que esta neurona también reciba información, no, vamos a decir, esta también recibe información directa de esta, ¿no? El encanto de eso es que entonces el proceso de backpropagation, que es un proceso matemático, le digo que es simple pero tedioso, se simplifica. ¿Ok? No sé si eso contestó, pero así es como se hace. Y a ese respecto, Alejandro, ¿se ajustan las Ws como de manera simultánea o por capa? O sea, yo estaba pensando en un ajuste a una ecuación normal, ¿no? Que tú tienes tus datos ahí y tienes una ecuación que quieres ajustar a tus datos y entonces tratas de encontrar cuál es la serie de parámetros que te permiten, pues que la función pase por donde están tus puntos experimentales, ¿no? Entonces, haces un ajuste y obtienes el set de parámetros que te va mejor. Pero ese ajuste los puedes hacer todos al mismo tiempo o ir ajustando uno y luego el otro y luego el otro, que es como mucho menos, no te lleva al mínimo, digamos, o a la respuesta más acertada, a que si lo haces global, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen ahí con las capas? ¿Van capa por capa o...? Se va por capa de la última hacia la primera. Sí, se va capa por capa, pero una neurona es independiente de las otras neuronas de su misma capa. Entonces, esas se ajustan, esas la podría hacer en cualquier orden, ¿ok? Ok. Lo que sí o sea, quizás habría que decirles es que eso que yo les platiqué de, bueno, ok, esta operación matemática está convertida está vectorizada, ¿ok? Entonces, a final de cuentas, una red neuronal es una serie multiplicación de matrices, ¿ok? Lo cual lo hace sumamente sencillo y además tenemos estos procesadores del cual Lorenzo hablaba hace un rato que son sumamente caros, pero que tienen miles de procesadores, que son las tarjetas GPU, que son excelentes haciendo operaciones con matrices. Entonces, el multiplicar esto por esto no se hace uno por uno, sino que es, o sea, todos estos por todos estos
es una simple multiplicación de una matriz. ¿Okay? Entonces, y de hecho toda la red completita es una sola multiplicación de una matriz, nada más que la matriz mucho más grande. ¿Okay? Pero todo se puede simplificar en una única multiplicación de una matriz. Entonces el cálculo se vuelve mucho más sencillo. Pero bueno, a lo que dices, Alejandro, sí, se hace de la última capa, que es donde yo sé que hay un error, porque tengo que ir hacia atrás calculando cuál fue la contribución de cada uno de ellos al error global. Pero para eso tengo que primero ver cuál es la contribución de la ultimísima neurona y luego de lo de la capa anterior y la capa anterior. Entonces, el proceso es más o menos o sea, le digo, es matemáticamente muy sencillo, porque es encontrar las derivadas parciales, pero estas funciones son tan sencillas que las derivadas parciales son triviales, ¿ok? O sea, no hay aquí logaritmos, ni exponenciales, ni senos, ni cosenos, ni nada de eso, ¿ok? Una pregunta, doctor. Por ejemplo, si nos fijamos en una sola capa, ¿cuál es la diferencia entre una neurona y en otra si tienen los mismos inputs o tienen funciones matemáticas distintas? A ver, son conceptualmente idénticas, pero no cada una está conectada a otras neuronas, a neuronas distintas. Y al estar conectadas a neuronas distintas, pues recibe distintos inputs. Y luego cada neurona tiene sus pesos W. Por eso le digo que si hay 1000 neuronas y cada una recibe input de 20, pues entonces hay 20,000, ¿no? Sí, sí, sí. Estos pesos W son específicos de esta neurona. ¿Ok? Y cada neurona tiene sus 20 pesos W. Ya, sí, sí, gracias. Entonces, no, cada una hace una cosa ligeramente distinta. Pero la combinación de todas ellas hace cosas muy sofisticadas. A pesar de que esto puede hacer cosas muy, muy sencillas, la combinación de todas ellas hace cosas muy sofisticadas. Y hay una demostración matemática de que no hay ninguna función que yo pueda escribir matemáticamente que no pueda ser representada por una red neuronal. ¿Ok? Entonces, y cuando estoy hablando de una función, no quiero decir seno, logaritmo, no, sino cualquier mapeo de entradas a salidas, eso quiere decir una función. Bueno, no hay ninguna que no se pueda representar por una red neuronal suficientemente complicada. ¿Ok? Claro que en este caso nuestra red neuronal no tiene que hacer cosas, esperamos que hagan cosas sutiles y complicadas como encontrar relaciones que nuestro mismo cerebro no es capaz de encontrar, cosas así, ¿no? Ahora, para eso, las grandes redes tienen millones de neuronas, no tienen 1000, tienen millones, tienen miles de millones de parámetros, ahora ya pasan de los miles de millones de parámetros, y se entrenan con miles de millones de ejemplos. O sea, si fueran imágenes de perros y gatos, pues serían miles de millones de imágenes de perros y gatos. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de secuencias de proteínas, pues se les dan las 25 millones de secuencias de proteínas que están en SwissProt o en UniRef o de estas cosas. Si se trata de estructuras, se le dan todas las estructuras posibles. O sea, normalmente se entrenan con toda la información disponible. Pero los grandes modelos, pues obviamente no están en biología, sino, por ejemplo, los que han sido entrenados con absolutamente todas las imágenes que están en Internet o con absolutamente todos los textos disponibles en Internet, que incluyen a Wikipedia, todos los libros que la humanidad ha escrito, pero todos los tweets de Twitter, más todos los, o sea, todos los teras de información que están en Internet han pasado por esa red neuronal y hacen cosas muy sorprendentes, ¿ok? Me imagino que ustedes ya han oído hablar de GPT-3, y si no han oído hablar de GPT-3, lo deberían de buscar. GPT-3 es lo que se llama un modelo de lenguaje humano que ha sido entrenado con todos los textos y que fue un modelo sumamente grande, se publicó en 2020 y y resulta que parece inteligente. Uno puede dialogar con GPT-3,
Pero no solo eso, aunque no se le entrenó para eso, GPT-3 puede dibujar, puede hacer imágenes de alta calidad. Y GPT-3 puede programar. Yo le puedo decir, escríbeme, así le digo en inglés, escríbeme el código para una página web que tenga una foto de un perro y no sé qué, y me escribe el código y ese código funciona. O sea, los modelos de lenguaje y los grandes modelos han empezado a generar cosas que no esperábamos que hicieran. Y eso, por ejemplo, en biología, uno de los más exitosos es el sistema de AlphaFold, que lo que fue diseñado es para predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de la secuencia y que hemos descubierto que hace cosas para las cuales no fue entrenado también. Bueno, pero ya no voy a hablar de redes neuronales. Ahora voy a hablar de mi trabajo con Tim Barrell. No les voy a decir que es un Tim Barrell, espero que todo el mundo sepa y si no, espero que medio quede claro a lo largo de esta plática. ¿Ok? Entonces, antes que nada hay que decir que Alejandro Fernández en algún momento nos puso como reto que hiciéramos una clasificación de los Tim Barrells, algo análogo a la tabla periódica, que nosotros interpretamos como que tenemos que encontrar algunas características fundamentales de los Tim Barrells, de los cuales después se pudieran derivar algunas otras características que estuvieran asociadas. Pero el punto para nosotros era encontrar cuáles son las características más interesantes, más fundamentales de los Tim Barrells. Y quien ha estado trabajando más en esto es Angélica, que, bueno, para varios de ustedes ya han sabido su trabajo, pero si no, algún día tendrán el gusto de escucharlo, hace cosas muy interesantes, ¿no? Para ver cuáles son las características fundamentales de los Tim Barrells, decidimos usar la base de datos CAD, que tiene la propiedad de que toma todas las estructuras del PDB y luego las descompone en dominios, ¿no? Entonces, si yo tengo una proteína que es multidominio, me extrae específicamente aquel dominio que corresponde a un Tim Barrell. ¿Okay? Entonces, eso ya me simplifica mucho el trabajo. En el caso el CAD lo que es una clasificación de todas las estructuras de proteínas a nivel de dominios, o sea, clasificadas como dominios. En el caso particular del Fold Tim Barrell, incluye 18,000 dominios o 18,000 Tim Barrell que están agrupados en 34 superfamilias. ¿Ok? Muchos de estos son altamente redundantes porque alguien cogió la misma proteína y le cambió un aminoácido o ahora la cristalizó con APH7 en vez de APH6 y o le puso magnesio en vez de calcio, cosas así, ¿no? Pero entonces CAD nos da la posibilidad de bajar la base de datos hecha no redundante a nivel de secuencia con 35% de identidad, lo cual nos garantiza que ninguna de esas dos proteínas son iguales. De hecho, son bastante distintas porque no pueden tener más de un 35% de identidad a nivel de secuencia. Y cuando uno ve esa colección, resulta que hay 965 Tim Barrells. ¿Ok? Una cosa es que no nos queda muy claro cómo es que CAD define qué cosa es un Tim Barrell. ¿Ok? Entonces, quizás sí les debía decir yo qué cosas es un Tim Barrell. Déjenme que me adelante y luego un Tim Barrell tiene esta estructura. Tiene un núcleo interno de hebras beta que forma un barril de hebras beta rodeado de una capa externa de hélices alfa. ¿Ok? Al interior hay 8 hebras beta, al exterior hay 8 hélices alfa. Y la conectividad comienza en una hebra beta que sube, digamos, va hacia donde nosotros estamos, y luego regresa hacia atrás, hacia el fondo, con una hélice, y luego vuelve a subir en una hebra beta y regresa hacia el fondo en forma de hélice, y tiene 8 repeticiones de esto. Este sería un Tim Barrell idealizado o clásico, ¿no?
Entonces, bueno, digamos que muchas de las cosas que CAD35, bueno, que CAD considera que son Tim Barrell, no son parecidas a eso, y eso pues, fue nuestra primera sorpresa. Nosotros esperábamos encontrar un mundo mucho más sencillo, y no es así. Entonces, entre las cosas que hicimos es, bueno, dado que los PDBs traen anotado el número de hélices y el número de hebras beta, bueno, vamos a contabilizarlos a ver cuántos tienen los dominios de CAD. Y entonces aquí están los 965 y abajo es el número de hélices que anotadas en el PDB y es el número de hebras betas anotadas en el PDB. Un Tim Barrell ideal, como el que les acabo de mostrar, pues tiene 8 de cada una de ellas. Y entonces ocupa este espacio. Bueno, de todos los que están en el, ¿cómo se llama? De todos los dominios que están en el CAD, solo el 1% sería ideal. Los demás o le sobran o le faltan cosas, ¿no? Cuando le sobran, pues no pasa nada. O sea, puede seguir teniendo en el núcleo una estructura de Tim Barrell. Y eso lo estoy llamando complejo y es esta zona gris, ¿ok? Por otro lado, cuando le faltan, pues ya no tienen tanto derecho a llamarse un Tim Barrell. Entonces hay muchos que le faltan hélices, aunque no es tan común, pero lo que sí hay es muchísimos que le faltan hebras beta anotadas. De hecho, aproximadamente a la mitad de todos los modelos o todos los dominios que están en CAD, le faltan hebras beta. Le pueden faltar una, o le pueden faltar dos, o le pueden faltar 3, o 4, o 5. O sea, en este caso en particular, de las 8 solo tiene una. ¿Okay? Entonces, eso le pueden preguntar a Angélica, ha sido un problema muy, muy serio para encontrar cuáles son las supuestas 8 hebras beta del barril beta de un Tim Barrell, del cual ella trata de sacar la geometría. ¿Ok? Pero el chiste es que ya con los datos que tenemos ahí podemos hacer algunas cosas de estadística para ver pues cuáles son las que faltan más, ¿no? Y lo que se ve es que en cuanto a hebras beta, es mucho más común que falte la beta 1 a, por ejemplo, la beta 5. ¿Okay? Entonces, la parte central del barril parece portarse bien y lo mismo sucede para las hélices. La primera hélice y la última hélice son las que es más común que falten. Y en cambio, por ejemplo, la 4 y la 5 no es tan común que falten. Esto está podríamos decir que en porciento o en fracción. El 6% de las betas 1 está ausente y por otro lado aquí el 17% de las hélices 8 está ausente. ¿Okay? Por otro lado también uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo son las longitudes? O sea, ¿hay algo que podamos decir sobre la longitud de cada una de estas estructuras? Y sí, por ejemplo, podemos ver que en particular la beta 3 y la beta 5 tienden a ser más largas. O sea, hay mucho sobrelape, pero tienden a ser más largas que las otras hebras. Y lo mismo sucede con las hélices. Hay algunas que tienden a ser más largas que otras. Y bueno, dado que podemos ver los tamaños de las hebras beta y de las hélices alfa, ¿hay alguna relación entre ellas? Y lo que se puede ver es que sí podemos encontrar alguna relación. Por ejemplo, la longitud de una hebra, por ejemplo, aquí la beta 1, está bastante bien correlacionada con la de la siguiente hebra beta. Y lo mismo con la beta 2 con la beta 3, la beta 3 con la beta 4, la beta 4 con la beta 5, la beta 5 con la beta 6, la beta 6 con la beta 7, todas están bien correlacionadas. La 7 con la 8 también. Curiosamente, aunque cerraría el barril, la beta 8 no está bien correlacionada con la beta 1, que sería un cuadrito luminoso aquí. Esa no está bien correlacionada. Entonces, la primera y la última, a pesar de que forman un barril cerrado, no están bien correlacionadas. ¿Ok? Por otro lado, en cuanto a las hélices, ahí no hay esa misma correlación. Sí lo hay para las hebras beta, pero no. La única que sí vemos, y es bastante significativa, es la de la hélice 3, su longitud está correlacionada
con la hélice 4. ¿Okay? Y luego, por otro lado, aquí podemos ver que hay otras correlaciones, algunas son positivas o algunas son negativas, que tienen que ver, por ejemplo, aquí la beta 2 está correlacionada con la longitud de la hélice 1. Pero como les digo aquí, no sé si esto se debe a que es una propiedad de alguna de las superfamilias más representadas en nuestra colección. Es un análisis que no hemos hecho. ¿Okay? Una parte muy importante para la visión del barril es lo que se llama el plano de la cintura del barril. Entonces, el barril central de las hebras betas tiene al menos teóricamente, una región que es la más estrecha, y entonces si cortamos a la altura en la región más estrecha y perpendicular al eje que pasaría por el centro del barril, obtenemos lo que se llama el plano de la cintura del barril. ¿Ok? Y lo que estas imágenes quieren mostrar es, bueno, ¿dónde están los carbones alfa en el plano del barril? Y para eso lo que hicimos es alinear todos los 965 barriles de CAT-35 contra una de las estructuras para que todas nos dieran así como igualititas. Y escogida esta porque es uno de los barriles más estándar o más prototípicos que hay en la colección. ¿Okay? Y entonces aquí vemos cuál es la distribución de los carbones alfa que están en el plano de la cintura del barril, y se pueden ver que algunas cosas como por ejemplo que estas aquí estarían la hélice 3 y 4, y estas tienden a ser más difusas. En cambio, estas tienden a ser más compactas, que la distancia entre algunas de las hebras beta, algunas son mayores y otras son menores, quiere decir la distancia promedio, porque aquí solo uno sacaría valores promedios para los barriles, ¿no? Este es un análisis de otra propiedad, mientras que esto es una proyección de los carbones alfa a un solo plano. Esto es como si lo viéramos a lo largo del eje central. Lo que estamos viendo es la altura del primer carbono alfa, del más cercano al plano, respecto al plano. ¿Ok? Entonces, debido a que hay una alternancia en cuanto que los grupos funcionales de las hebras beta se van alternando, uno hacia adentro y otro hacia afuera, resulta que el acomodo ideal en una hoja beta hace que no queden a la misma altura de los carbones alfa, y aquí se ve cómo van alternando. Pero también aquí también podemos sacar valores estadísticos de cuáles hebras tendrían mayor variabilidad y cuáles tendrían menor variabilidad, cuáles tienden a estar ligeramente por arriba, cuáles tienden a estar ligeramente por abajo. Demás. Entonces, eso es parte del análisis que se puede hacer. Y luego, cuando se corta, o sea, le digo que esta es la colección de todos los carbones alfa para todos los barriles. Ahí están todos juntos. Pero si cojo uno solo, puedo ver cuál es la posición de sus carbones alfa a la altura de la cintura del barril. Y es una visión vista desde arriba del barril para el barril prototípico, que es el 1-TIM de la triosfosfato isomerasa, de donde viene el nombre de los barriles TIM, y que fue el primer barril en el cual se descubrió que había esta propiedad de 8 hebras beta rodeadas de 8 hélices y con la conexión que les platiqué. Fue quien le da el nombre. Y aquí, por ejemplo, se ve muy claramente que uno tiene su grupo R hacia afuera, mientras que el siguiente grupo R estaría hacia adentro, y el otro estaría hacia afuera, el siguiente estaría hacia afuera y hasta adentro. O sea, se van alternando hacia adentro y hacia afuera cuando corto en el plano ecuatorial. ¿Ok? Y eso lo que hace es que un poco en contraposición de lo que siempre se ha hablado de que se le puede ajustar una elipse a los carbones alfa en ese plano, pues en realidad no tienden a formar una elipse. O sea, a pesar de que el modelo sí tiene una tendencia circular, o sea,
tiende a formar una cosa que es como una especie de cuadrilátero que tiene 4 lados. O sea, tienden a estar más salidas. Es 1, luego 3, luego 5 y luego 7. ¿Ok? Por llamarles con algún número. Y cuando uno los ve, resulta que con un poco de cariño se ve que pueden hacer se pueden ajustar algunas imágenes idealizadas. Este fue uno de nuestros intentos de clasificar los barriles en función de su estructura, tomando en cuenta la posición de los carbones alfa en el plano del barril. Entonces les digo que esta es una proteína muy importante aquí porque es la 1-TIM, la que les dio el nombre, pero esta es otra proteína también muy importante que realizó y diseñó Alejandro Fernández y colaboradores. Es un barril casi ideal, es sintético. Su nombre es S-TIM, esta es la estructura representativa y aquí podemos ver que de las formas idealizadas que yo le digo que existe, este pertenece a la categoría de rombo y esta es la imagen de cristalográfica de la 5BBL. ¿Ok? Una de las cosas es que aquí les digo que esto no es tanto como se ve el dibujito, sino que en realidad las figuras platónicas se distinguen porque tienen una serie de simetrías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los rombos, hay 4 simetrías rotacionales. O sea, yo puedo girar esto 90 grados 4 veces y siempre se mantiene la simetría. O hay 4 ejes de simetrías que sería 1, 2, 3 y 4. O sea, hay 4 ejes de simetría especular. Entonces, las simetrías definen a las formas idealizadas. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es un intento de hacer una clasificación de los carbonos alfa de la cintura, nada más que en este caso están agrupados automáticamente por sus distancias. Y aquí hay algunas de las cosas que yo reconozco. Por ejemplo, esto es un rombo, esto es lo que yo llamo un izquierdo, este sería lo que yo llamo un cuarzo. Las escaleras son muy fácilmente reconocibles porque curiosamente tienen 2 carbones alfa en los internos, en los lados largos y otros 2 en las esquinas. Esta es una casa que tiende a ser como picuda de un lado, plano en 2 de sus, digamos, aquí hay 180 grados, aquí este carbono también hay 180 grados, aquí también hay 180 grados, pero en cambio aquí hay menos de 180 grados. No sé si logren ver, pero por ejemplo, de esta hay 102 en la colección, de esta hay 76 en la colección, de esta habría como 27 en la colección, y de esta habría como 15 en la colección. Cada vez que le pongo una pantalla así rosita, es que voy a cambiar de tema, ¿ok? Entonces, eso ya se acabó. Perdón, antes de pasar al siguiente tema, una pregunta. Ajá. El número básico de formas que definieron está, esas de ahí. ¿Esas son las 8 posibles que puedes hacer con 8 puntos o podrías hacer más y esas son las que se encontraron en las estructuras? ¿Cómo es eso? Ok, estas son las que podría, o sea, obviamente no, porque si te fijas, rombo y diamante, pues no son 2 cosas distintas, ¿no? El rombo sería un caso particular de diamante, ¿sí? Ok. Y por otro lado, el círculo, estos son los que yo escogí más o menos a ojo, porque hay algunas que se ven muy romboides y hay otras que se ven muy alargadas. O sea que no son todas, ni tampoco son completamente diferenciadas. Por los rombos, a veces estos carbones están un poquito saliditos. ¿Ok? Okay. Y cuando están un poquito saliditos, resulta que ya se empieza a aparecer un círculo. Entonces ahí no es como tan sencillo decidir si tal cosa, o sea, hay casos límites donde no queda muy claro si es un rombo o es un círculo.
Y luego aquí yo les llamé círculo, pero si un círculo está alargado, pues debería haber sido llamado elipse. ¿Ok? Pero digamos que sí hay una tendencia a que algunas de estas cosas se repiten y puedo, por ejemplo, al principio decía, no, es muy común que fueran cuarzos, ¿no? Pero luego hay muchos cuarzos que de hecho, no, este ángulo es de 180 grados y pues de ahí es de donde sale una casa. ¿Ok? Y entonces, bueno, no, o sea, ni son todos los que son ni están muy bien delimitados. Ok. Por ejemplo, esto sí es un caso muy claro. Este tipo de estructura es muy común y claramente a veces son izquierdas y claramente a veces son derechas. ¿Okay? Esta le digo que es muy, muy fácil de diferenciar porque es totalmente atípica de lo que uno esperaría, dado que tienen dos, o sea, 1, 2 carbones alfa que son planos. ¿Ok? Y en cambio tienen estos que son de 90 grados. Entonces, sí, algunas son muy características, pero no es todo lo que pueden ser. Una cosa interesante es que esencialmente no existen, todas son convexas, ¿ok? Esencialmente no hay ninguna cóncava. Yo le llamaría cóncava si resulta que el carbono alfa está por acá. O sea, si hiciera esto. ¿Ok? No sé si ven mi mouse. Sí. Pero a veces un poquito, pero es muy, muy raro que un carbono alfa esté más metido de lo que sería la recta que comunica a los dos circundantes. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. En su siguiente diapositiva tiene alineadas, perdón, las siguientes, esa, tiene alineadas todas las cinturas, es lo que entendí. Mi pregunta es si el carbono alfa 1 de la beta 1, es lo que entendí, siempre es la misma o solo están alineados por la figura. O sea, me refiero que si todas están realmente sobrelapadas. En este caso, en he secuencia. intentado las dos cosas, porque sí, la idea cuando uno está manejando conceptos de simetría es que debería considerar que no existe una hebra 1 ni una hebra, o sea que las hebras no debían estar numeradas, ¿no? O sea, Ajá, sí, me pregunta era que si esa forma que tiene la cintura, me refiero que dentro de un grupo, esa posición siempre correspondía, por ejemplo, a la beta 1. ok, a lo que te iba a decir es, en esta figura en particular, sí. Pero también las hemos rotado. Ajá, mi pregunta era porque, por ejemplo, hablaba de que la beta 1 y la alfa 8, por ejemplo, no siempre estaban correlacionadas y, bueno, en algunas estructuras hemos visto que los barriles como que no siempre cierran. Entonces, mi pregunta es si eso se podía ver, digamos, en sobre Claro, sí. Angélica ha estado trabajando mucho con eso y claramente yo a partir de los carbones, de la posición de los carbones alfa del barril, yo le puedo decir si su barril es abierto o cerrado. ¿Ok? O sea, Ok, gracias. esas cosas muy obvias sí se ven aquí. Pero la otra que me pareció que te referías que es si a la hora de que alinee aquí el carbono de la hebra 1 es la misma para todos, sí. En este caso sí, pero también hemos trabajado con rotarlas, ¿ok? O sea, con encontrar la mejor superposición permitiendo que se roten, ¿ok? Sí, gracias. Sí. Bueno, casi todo lo que les voy a contar, verán que no hay conclusiones, lo que hay es, pues, como intentos de análisis, ¿ok? O, bueno, cosas que hemos hecho. Una de las cosas es, ya les hablé del fantástico barril STIM 11. Una de las cosas es que ese TIM 11, al menos la estructura que tenemos, le faltan residuos. O sea, no está completa. Pero creo que no necesito hablarles de quién es AlphaFold. Y si quieren, les puedo dedicar un minuto. Pero, o sea, si alguien no sabe qué cosa AlphaFold, le puedo dedicar un minuto.
Pero si no, basta con decir que AlphaFold puede predecir la estructura de cualquier proteína o prácticamente cualquier proteína a partir de su secuencia, y por lo tanto, dado que yo sé cuál era la secuencia de la, esta es una S-TIM11, le puedo decir a AlphaFold que me la prediga, y entonces, a pesar de que a 5BBL le faltan algunos residuos, AlphaFold me puede predecir los residuos completos, y por lo tanto, ahora tengo que tener la estructura completa de esa proteína, ¿ok? Pero una pregunta es, bueno, ¿qué tan bien lo hizo AlphaFold? ¿Ok? Entonces, aquí hay, por un lado, que lo hace sumamente bien, ¿ok? Entonces, en azul está la estructura cristalográfica y por otro lado, en cafecito está la estructura predicha por AlphaFold, y como ustedes pueden ver, el sobrelape es sumamente bueno. La otra cosa interesante es que AlphaFold nos dice qué tanto confía en su predicción, y resulta que aquí confía bastante bien. O sea, un IDTT arriba del 90% es una muy alta confiabilidad. La otra cosa es que, dado que esta es una proteína sintética, pues no es que uno pueda ir a Uniref y encontrar miles de homólogos. O sea, esta proteína solo en las bases de datos de secuencias solo existen a lo mejor 5 o 10, hay muy poquitas. Casi no hay homólogos, ¿okay? Porque no es una proteína natural. Por otro lado, tampoco usó a la 5BBL ni a ningún Tim Barrel como como templado, porque a AlphaFold yo le puedo decir, quiero que no uses templado, no uses templado. Entonces, sin usar templado ni tener homólogos, de cualquier manera puede predecir la estructura de la, ¿cómo se llama? A partir de, bueno, de la S-TIM11 con muy alta presión. Entonces, y además me dice, y yo confío mucho en mi predicción, pero curiosamente hay unos puntos, y ustedes pueden ver que la distancia entre estos puntos es exactamente la misma, donde tiene baja confianza. Y esto justo lo que representa es que ese TIM11 se hizo de 4 piezas idénticas que tienen la misma secuencia, repetida 4 veces. Y entonces, esto es la unión entre las piezas. Y algo que la gente ha empezado a descubrir es que cuando AlphaFold tiene poca confianza en algo, en su predicción, ahí tiende a ser no estructurado, o que hay problemas en la gramaticalidad de esa proteína. O sea, que hay algo que está medio forzado en esa proteína. Entonces, esto medio sugiere que las uniones entre las 4 piezas idénticas están un poco forzadas. ¿Okay? Sugiere que las uniones son poco gramaticales y que podrían optimizarse, cosa que Alejandro Fernández pues ya sabía por algunas propiedades de la renaturalización y desnaturalización del barril. ¿Ok? Perdón, ¿cuáles son las regiones estas en las que baja el IDT, las asas de arriba, los loops de arriba o los loops de abajo? A ver, empieza arriba, son arriba. Okay. Pero además son las uniones de la repetición. Ajá. Sí. Ya. Pero además no son todos los loops de arriba, ¿eh? Es uno sí y uno no, parece ser. Es uno sí y uno no. Ok. Y de hecho en la predicción de la estructura, pues también se ven un poco menos alineados. Ajá. Por ejemplo, arriba a la derecha, ese de ahí. Ajá. Y luego 2 para abajo, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, luego una cosa que siempre me ha llamado la atención es que este barril, que los Tim Barrels se supone que son una beta seguido de una alfa y 8 repeticiones. O sea, se le llama, el otro nombre de un Tim Barrel es un barril beta alfa 8. ¿Okay? Es el nombre oficial
de este fold. Pero en cambio ese team es un alfa beta 8. Empieza como un alfa y luego una beta y tiene 8 repeticiones de eso. ¿Ok? Una cosa es que yo puedo permutar la secuencia de la S-Team en la forma, quitándole unos, me parece que son 22 aminoácidos del inicio de la S-Team 11 y pegárselos al final. O sea, cojo el FASTA, le quito los primeros 22 y los pongo al final del FASTA y luego le pido a AlphaFold que me prediga la estructura. Y resulta que esa proteína también, desde el punto de vista de AlphaFold, también formaría un plegamiento compacto, un Tim Barley, lo ve con buena calidad, etcétera. Pero entonces a este sería ese team permutado que sí es un beta alfa 8. ¿Okay? Entonces, pues este sería el primer ese team 8, bueno, no sé si el primero, pero es ese team 8 que sí se conforma a la estructura beta alfa 8. ¿Okay? Deberíamos de sintetizarlo a ver qué tal. Sí, cuando dices, es que es curioso porque originalmente empezamos con betas alfa 8 y y por una razón desconocida pues se le ocurrió permutarlo, pero esa cristalizó y por eso no seguimos con esa. Pero no hay ningún, o sea, tiene la desventaja de que se pierde uno de los loops de arriba, que son los que se supone que llevan a cabo la función que uno quiera poner después. Yo tengo una duda, cuando dices lo corregiría, ¿te refieres a que le mejoraría el score de alguna manera o simplemente no, me refiero a que lo convertiría el modelo de los teams. Ok. Beta alfa 8. Lo volvería un beta alfa 8. No es que lo corregiría. Ok. Pero bueno. Y la otra es que ahora ya tenemos las redes neuronales, aparte de predecir la estructura, también nos pueden decir, nos pueden hablar de qué tan correcta, nos pueden dar su idea de cómo deben ser las proteínas. ¿Ok? Entonces, ahora hay muchas redes neuronales con miles de millones de parámetros entrenadas como lenguajes, modelos de lenguaje naturales, o sea, del humano, pero usando proteínas como inputs. Y resulta que tienen bastante buena idea. Bueno, que yo le puedo dar ahora una estructura tridimensional y decirle, dame una secuencia que sea compatible con eso. Y entonces lo que yo hice, a uno de ellos que acaba de salir, y por lo tanto supuse que sería mejor, pero quién sabe. Pero hay varios más, hay varios más. Le di la secuencia de la estructura de ese timo 11 y le dije, ok, dame secuencias. Y uno de los outputs que produce es esto que es una representación de de cuál es la probabilidad de los aminoácidos en cada una de las posiciones, de tal forma que sean compatibles con esa estructura. ¿Ok? Entonces, donde está muy amarillo, pues quiere decir que esencialmente ese aminoácido tiene que estar ahí. Pero en cambio, en las columnas donde no hay amarillos, pues quiere decir que hay mayor variabilidad de aminoácidos que podrían ir ahí. O sea, representan la probabilidad de cada aminoácido en cada posición, yendo pues como de 0 a 1. ¿Ok? Esa es parte de la información que me da esta cosa. ¿Okay? Pero uno le puede decir, dame 50 secuencias que sean compatibles con esta estructura, o dame 100. Y entonces le da uno las secuencias. También le puedo decir, y quiero que sean una secuencia muy similar, o sea, alucínate mucho o alucínate poco. Dame algo que se parezca mucho a lo que ya conoces o dame algo que sea totalmente distinto a lo que ya conoces, ¿no? En este caso, le dije, pues dame algo bastante distinto a lo que ya conoces y resulta que me dio una secuencia, bueno, de hecho me dio varias, pero este en particular que le estoy mostrando, solo tiene 38% de identidad con la secuencia real de la S-Team 11. ¿Okay? Y entonces aquí se ve el alineamiento, pero además
hizo una cosa muy chistosa que yo no me esperaba que hiciera, que es, lo que me está dando es la secuencia permutada. ¿Ok? Mientras que yo le dije, dame la estructura de una estructura que sea igual a la de ese team 11, me está dando una estructura que es igual a la de ese team 11 permutada, a la que yo les enseñé aquí. ¿Por qué? Pues porque resulta que ese modelo de proteína considera que esta no es natural y en cambio esta sí es natural. O sea, lo hizo porque, por sus pistolas, como diríamos. Si es la, perdón, si es la que no te escuché bien. La palabra, no escuché. O sea que, bueno, te repito todo porque ya se me olvidó la palabra. O sea, lo que hizo es que me da una secuencia que alinea correctamente con la de ese team 11, pero desfasado en 20 residuos o algo así. Porque en realidad lo que está haciendo es darme una secuencia que es compatible con la S-Team 11 permutada, no con la S-Team 11 original. Pero yo jamás le di la estructura del S-Team 11 permutada. Yo le di la estructura de la S-Team 11 original. Y entonces lo que dije es que por sus pistolas, ella decidió que esa no era una estructura natural y que me iba a dar la correcta. ¿Ok? Y me dio una secuencia compatible con la S-Team 11 permutada. Ahora, ya tratando de interpretar, pues lo que quiere decir es que fue, o sea, dijo, le dio una estructura, vio que eso era un Team Barrel, dijo, bueno, ¿cuáles son los Team Barrels? Y de ahí calculó cuál sería un Team Barrel, una secuencia que se ajustaría a un Team Barrel con estas coordenadas y coordenadas atómicas, y me da una secuencia que es compatible con eso, pero que ya no es una alfa beta 8, sino que es una verdadera beta alfa 8. ¿Ok? Y entonces, bueno, y entonces, ¿cómo puedo yo checar si este modelo de lenguaje me está dando una estructura que verdaderamente es? Pues obviamente, pues ahora puedo ir con AlphaFold y preguntarle a AlphaFold, tú, a ver, dime cómo es la estructura que corresponde a esta secuencia. Y la estructura, y de acuerdo con AlphaFold, es perfectamente un Team Barrel, que además AlphaFold cree que es muy, muy buena secuencia. Le digo que AlphaFold dice, aquí me está costando un poquito de trabajo, aquí lo estoy haciendo muy bien. Bueno, resulta que con esta secuencia lo hace perfectamente bien. Todo es de very high confidence. ¿Ok? Y luego cuando checamos si de veras se parece a la estructura que yo le dije que tenía que emular, pues se ve que lo hace perfectamente bien, alinean absolutamente, es con la diferencia de que aquí en azul está la S-Team 11 y aquí está la proteína de la secuencia que corresponde a la secuencia que se inventó el modelo de lenguaje y bueno, una empieza en la cara de arriba y otra empieza en la cara de abajo porque una empieza en la alfa hélice y el otro empieza con la beta. ¿Pero qué tanto se parecen? Bueno, tienen una RMSD de 0.8 Armstrongs, o sea, bastante similar. Y TM-Align le da un score de 0.896, que es muy alto a pesar de que están permutadas, ¿ok? Porque el TM-Align score sí consideraría cuántos de los residuos son alineables a nivel de secuencia. Y entonces, resulta que donde es alineable, todos los residuos están a menos de 3 Armstrongs de su alineado. ¿Ok? Y en las dos puntas pues no son alineables. ¿Ok? Cambiando de tema. ¿Ok? Le digo Perdón, que... antes de cambiar de tema, pues hay que sintetizar esa, ¿no? Tiene muchísimas alaninas. Tiene, de hecho, una parte donde tiene como 4 o 5 seguidas, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que analizarla. Hay un montón de preguntas con respecto a esa secuencia. Eso está padrísimo, porque ¿cuáles son las que conservó, no? ¿Qué residuos conservó? Las alfas, las betas, los dupes,
Hay que trabajar con eso, está muy Pero ¿qué interesante. residuos conservó? Yo creo que más o menos podemos incluirlo de aquí. Ujú. Seguramente los amarillitos no los... No los cambió. Lo definió y ya no los cambió. Ujú. ¿Qué quiere decir? Te digo que yo le puedo pedir, dame 50 secuencias que sean compatibles con esta estructura. Y luego cogerlas y alinearlas. Y yo creo que más o menos va a reproducir esto, ¿no? La frecuencia en ese alineamiento de secuencias va a corresponder a las probabilidades que están aquí. Pero bueno, sí, habría que verlo. Y luego, al menos los experimentalistas cuando quieren mutar una proteína, la cambian por alaninas, ¿no? Ujú. O sea, no sería improbable que ¿cómo se llama? Que esta red neuronal estuviera haciendo algo parecido. Claro que nadie le dijo que lo tenía que hacer, pero la razón por la cual se hace por alaninas es por cuando uno ve, por ejemplo, las matrices de sustitución de Blossom y de PAM, resulta que alanina es una cosa relativamente inocente de sustituir por prácticamente cualquier otro aminoácido. ¿Okay? Es medio neutro. ¿Okay? Entonces sí puede ser que por eso tiende a meter mayor cantidad de alanina, porque cuando uno ve todos los alineamientos de secuencia que hay en el mundo, alanina tiende a ser compatible tanto con cosas polares como no polares, como positivas como no positivas, etc. Pero yo digo que es buena observación que le metió muchas alaninas. Sí, sí, está muy interesante. Ah, y estaba viendo que ese acaba de salir, bueno, está en BioRx. Sí, este acaba de salir, sí. De Y hecho, también, yo de él hace 3 días, gracias a Miguel Ángel, que nos mantiene sumamente actualizados de todo lo que está saliendo. Y yo inmediatamente lo fui a checar porque tiene un servidor donde uno puede ponerle su estructura y pedirle que te prediga secuencias, ¿no? Entonces, sí, esto lo hice hace 3 días, creo, algo así. sí, es un preprint. Muy bien, está Pero padrísimo. de hecho ya lo había hecho antes con otros modelos, pero no lo había hecho para la TIM, pero sí para la beta lactamasa. También he hecho un chorro de cosas de generar betas lactamasas que no se parezcan a las conocidas. Pero bueno, hoy no les voy a hablar de eso. ¿Okay? Entonces le digo que esta cosa, Protein MPN, es lo que se llama un modelo de lenguaje. No, bueno, un modelo de lenguaje es una red neuronal que se entrenó a base de darle secuencias y ocultarle algunos residuos y pedirle como su capacidad que prediga cuáles son los residuos que van ahí donde yo le enmascaré. Entonces le doy una secuencia de una proteína real, le enmascaro 5 residuos y la función de la red es predecir cuáles son los 5 que van ahí. Y así es como se entrena. Lo bonito de eso es que es muy fácil de entrenar, pues porque yo simplemente cojo la secuencia FASTA y le oculto 3 residuos y ya sé qué es lo que quiero que me prediga, pues los 3 residuos enmascarados, ¿no? Mientras que en otras redes, el entrenamiento requiere que los datos vayan etiquetados, ¿no? Y aquí se autoetiquetan porque simplemente estoy tapándole algunos residuos y así le predicen eso. Entonces, esos han tenido mucho éxito. Protein MPNN es uno de ellos. Y les voy a hablar un poquito de que esos además tienen, o sea, entiendan mucho de la gramaticalidad de las secuencias. ¿Ok? Y entonces, uno como que se puede meter a la red neuronal y en vez de decirle a esa red neuronal que tenía que haber predecido, aquí te falta alanina, glicina y treonina, puedo irme al interior del cálculo, o sea, no ir a la última capa, sino como a la penúltima capa y ver cuál es cómo se representa en ese momento la secuencia de la beta-lactamasa o la secuencia de no sé qué, internamente dentro del modelo, ¿ok? Dentro de la red. Y eso es lo que se llama el embedding. Los embeddings de una red neuronal es la representación interna que tiene del objeto con el cual está trabajando. Y si una red sabe mucho de proteínas, sus embeddings deben ser altamente informativos. ¿Okay? Ahora,
Cada embedding es un vector de números, o sea, de n números. Normalmente son, en las redes grandotas, pues el embedding tiene 1000 dimensiones o tiene 2000 dimensiones o lo que sea. Es un vector de numeritos. ¿Ah? Pero si a la red le parece que dos secuencias son similares, sus embeddings van a ser también similares. Y entonces yo puedo preguntarme cuál es la distancia entre dos embeddings, como una forma de preguntarme cuál es la distancia entre las dos proteínas, pero desde el punto de vista de la visión de la red. ¿Ok? No es cuál es su distancia a nivel de secuencia, ni cuál es su distancia a su RMSD a nivel de estructura, ni cuál es la distancia en la estructura de sus sustratos, ni cuál es la distancia en sus habilidades funcionales, ni cuál es su distancia evolutiva, ni cuál es su distancia en ninguna de esas. Es cuál es la distancia en la visión interna de la red respecto a esas dos proteínas. ¿Okay? Por eso digo que para la red sean muy similares, pero yo podría usar eso y ahora para tratar de agrupar las proteínas, de clasificarlas en base a los embeddings, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo se hace? Pues alimento las secuencias a la red, extraigo los embeddings, los agrupo por distancia. Ahora que hay muchas métricas, podría ser euclidiana, pero podrían ser muchas otras. Y después de agruparlos, los coloreo y los visualizo. Entonces aquí le estoy dando los 975 Tim Barrels. Aquí hay un problemita a la hora de agruparlos, porque esto lo hago con un programa de agrupamiento, bueno, un algoritmo de agrupamiento, donde yo le digo, yo podría decirle cuáles son los grupos naturales, encuéntrame los grupos naturales, pero también le puedo decir, quiero 20 grupos, a ver, dame 20 grupos, o dame 10 grupos. Entonces, por ejemplo, en este caso, le dije, dame 10 grupos, y después de que se agrupan, pues para yo poderlos ver, pues necesito reducir la dimensionalidad. Aquí reduje la dimensionalidad y los veo, pues qué tan buenos grupos son esos grupos, ¿no? Entonces, una de las cosas es que aquí se ve que los 965 Tim Barrels esencialmente se agrupan. O sea, olvídense de los colores porque estos fueron puestos automáticamente, pero la mayoría se agrupan en un grupo, en otro grupo, y probablemente este otro grupo. Habría como 3 grupos y una serie de outliers, o podríamos considerar que hay grupitos, ¿no? Entonces, si yo repetiera este experimento, pues en vez de darle, decirle quiero 10, pues a lo mejor le diría quiero 5, ¿no? Bueno, ese experimento. Pero en este otro experimento le dije que quería 20. ¿Por qué? Porque quería comparar los 20 grupos que me diera con las superfamilias en las cuales están. Y entonces aquí están las 37 superfamilias en las que CAD descompone al fold de los Tim Barrels. Y aquí están 20 subgrupos que yo le perdí a mi programa de alineamiento. Y lo que estoy tratando de ver es que también correlacionan, ¿no? O sea, cosas que me puedo preguntar es, ¿una familia se descompone en subgrupos o un subgrupo se descompone en superfamilias? Y en el caso donde está en coloreado en verde, quiere decir que hay una buena cantidad de los miembros de la superfamilia fueron a dar un solo subgrupo. ¿Okay? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, la superfamilia 80, bueno, 80 quiere decir que la clasificación en CAD es 3.20.20.80, ¿ok? Esa superfamilia se dividió en una gran cantidad de grupos. Lo mismo le pasa a la 70, pero estas porque son de las superfamilias más grandes, ¿ok? Entonces, pero aún así, cuando están en verde, quiere decir que están sobre representados, que la presencia de la coincidencia entre el grupo hecho en base a los embedding y la clasificación de CAD es más del esperado. Entonces, estas verdes son mucho más altas de las esperadas, estas amarillitas tienden a ser pues muy cercano a lo esperado. Entonces, las amarillitas no están súper representadas, las verdes sí están súper representadas.
Ok. Y luego, por último, les voy a hablar porque hay o sea, todos los que trabajan con Tim Barrels en el mundo están interesados en que hacer un Tim Barrel que una fitato y luego lo rompa, hacer una fitasa. Entonces, les voy a hablar un poquito de, bueno, cosas que tienen que ver con Tim Barrels y fitato. ¿Ok? Otro nombre del fitato es inosylhexapentafosfato, ¿no? Algo impronunciable, pero lo bonito es que sus siglas son muy sencillas, es IHP. ¿Ok? A ver, ¿me permiten que tome esa llamada? No, ya. Adelante. No, ya, creo que ya colgué. No se preocupe. Que a lo mejor es Amazon que me iba a traer algo. Ya ni modo. Bueno, entonces, lo primero es, hay que ver en las estructuras cristalográficas cómo son los sitios de unión a fitato. Entonces, por ejemplo, esta es una proteína que une y se activa por fitato. Es la proteína, la cisteína proteasa RTX de Vibrio cólera, que activa a la toxina de cólera. Y resulta que une fitato porque es una forma de que la bacteria tiene de saber que ya invadió a un organismo, podría ser el humano, podría ser un ratón, porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos altos niveles de fitato, a pesar de que de lo que estamos preocupados es del fitato en las plantas, nosotros también sintetizamos IHP. Y lo que se ve es que, al menos en este caso, hay una cavidad, y esta cavidad es altamente básica, por eso está en azul, dado que esta cosa es altamente ácida. ¿Okay? Cuando vemos las fitasas se clasifican en 4 tipos. Están las fitasas ácidas de histidina, que es parte de su sitio catalítico. Y entonces están las HAP5, y estas actualmente son muy importantes en la industria de los alimentos para eliminar el fitato que viene de las plantas, sobre todo de los cereales. Hay otras que tienen estructura de beta propellers, hay otras que se le llama similares o ¿sí? Estoy ocupado. ¿Me llamas después? Entonces les decía que hay otra categoría que son las tipo beta propeller. Hay otras que se parecen a las fosfatasas, tirosinfosfatasas. Y hay otras que se llaman las fitasas ácidas púrpura, que tienen metales iónicos, que es lo que le da su color púrpura. Pero lo interesante es que todas ellas son 4 folds sustancialmente distintos. Son 4 folds distintos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de algunas de ellas, donde la idea es ver justamente cómo es el sitio de unión a fitato, porque han sido cristalizadas con fitato. Y aquí, como se espera, es una cavidad, y es una cavidad azul, quiere decir que está rodeado de argininas, histidinas, lisinas, o sea, es alcalino. Aquí, de igual manera, esta es un ejemplo de fosfatasa ácida de histidina, con histidina, esta de las que se parecen a tirosinfosfatasas, y sucede lo mismo. Aquí hay una ácida morada, que no tenía el fitato, pero yo se lo dibujé. El fitato va escondido allí en esa posición, que va en la interfase entre estas dos subunidades. Y por otro lado, aquí está una beta propeller que quise que vieran en dónde quedaba dentro de la beta propeller. Y aquí está, ahora sí, mostrando las cargas. Interesantemente, en este caso, no es un sitio alcalino. De hecho, es una región bastante ácida. Entonces, el pocket donde se une fitato, en este caso,
contrario a lo que uno esperaría, resulta que no es alcalino, es ácido. ¿Okay? Y un poco, a ver, ¿y por qué quiero saber cómo son los pockets? Porque la pregunta es, bueno, si tuviéramos un team barrel, si quisiéramos un team barrel que inicialmente uniera afitato, pues deberíamos de saber cómo son los sitios de unión afitato, por un lado, y por otro lado, cómo podríamos encontrar team barrels que en un afitato, pues haríamos docking, ¿no? Entonces, cogeríamos las estructuras de los team barrels y haríamos docking con el fitato. Yo decidí probar distintos programas de docking usando la fitasa de E. coli, que es una de las más conocidas y demás, y que está cristalografiada con su fitato, y por lo tanto puedo checar si el programa de docking lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y resulta que probé estos 7. Hay muchísimos más que se podrían probar. Algunos de ellos me gustan porque utilizan redes neuronales y les digo que mi meta en la vida es promover las redes neuronales, y algunos no utilizan redes neuronales. Muchas de las redes neuronales, de los software basados en redes neuronales que hay en la actualidad, están hechos al vapor porque la competencia es durísima, y entonces resulta que no están bien anotados, que el código no está perfecto, bla, 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 bla. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de Deeppocket, resulta que predijo muy mal. Okay. No le atinó para nada a la posición donde estaba el fitato en esta estructura. PureResNet ni siquiera logré que corriera. CBDoc lo hizo súper bien, pero desgraciadamente no me sirve para lo que yo quiero, porque esto solo corre en un web server. O sea, si uno le da la proteína, le entrego los resultados están estupendos, pero resulta que no es fácil hacer 1000 proteínas en CBDoc, porque hay que hacerlo esencialmente manual. Equibind es una red neuronal que corrió muy bien, pero lo hizo muy mal. Le escribí al autor y le dije, ¿qué onda? O sea, lo está haciendo muy mal. Me dijo, pues sí, a veces se equivoca. Y pues ya lo dejé. Luego, probablemente es el programa de docking más común, más usado, y que tiene, no sé, 10 años o 15 años de venirse perfeccionando. Está en la versión 8. No sé qué. Que se usa porque es muy fácil de usar, es relativamente confiable, y corre bastante rápido. ¿Okay? Entonces, Autodoc Bina sería como el punto de referencia, y Autodoc Bina está basado en un potencial electrostático simple, y lo hace bastante bien. Bueno, lo hizo bien con la 1 de KL. ¿Ok? Luego, hay otra que también probé, se llama Bina Water, que es una versión de Bina que en teoría puede trabajar con la molécula hidratada. Yo dije, pues esto para nuestro caso es sumamente importante, porque resulta que todos los pockets que unen fitato, la interacción está mediada por agua. Hay agua en ese pocket. ¿Ok? Lo predice muy mal. De hecho, los fitatos ni siquiera estaban en la estructura, en la superficie de la proteína. Estaban a 20 Armstrongs de la proteína. ¿Quién sabe qué hizo? O sea que no funcionó para nada. Y luego hay uno que es un desarrollo más o menos reciente, que se llama Genina, que lo que hace es que utiliza a Bina para hacer el docking inicial, pero luego utiliza una red neuronal entrenada para reconocer cuáles son los buenos dockings, y lo hace esto en forma interactiva, y parece que lo hace bien, y en mi caso lo hizo bastante bien. ¿Okay? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, cómo CBDoc colocó muy correctamente el fitato donde va. Genina también lo colocó en la posición correcta. La pose casi además es la misma. El que está en cian es el cristalográfico, el que está en violeta es el que colocó Genina. Y aquí es nada más un zoom de cómo es el pocket en esta proteína. ¿Okay?
Esto viene del artículo de Genina, habrá que creerles, pero la idea es que Genina lo hace, que es la línea negra, lo hace bastante mejor que Bina por sí solo, que Autodoc Bina. Entonces Autodoc Bina son las líneas azules y esto es Genina, es lo que se gana gracias a la red neuronal. Y si leemos correctamente esta gráfica, resulta que el 73% de las veces el modelo que Genina dice que es el bueno está a menos de 2 Armstrongs del cristalográfico. ¿Okay? Y por otro lado, el 90% de las veces, alguno de los 9 modelos que Genina predice está a menos de 2 Armstrongs del cristalográfico. Y entonces, pues eso suena como que es el gold standard en el momento, ¿no? Es tan bien como se puede esperar de los programas de docking. Entonces decidí que pues, debería de trabajar yo con Genina. Les había contado de este artículo que me encontré pues, casi al azar, que se llama El efecto del ácido fítico sobre la hidrólisis de lactosa, las betas galactosidas. Y me llamó mucho la atención porque es quizás es el único caso donde yo veo que alguien ya dice en la literatura que hay datos experimentales de que un Tim Barrell está utilizando, está uniendo a fitato. ¿Ok? Y esta es la gráfica más importante de ese artículo, donde prueban con distintas concentraciones de fitato, y este es un método estándar que yo no conocía, pero lo busqué en Wikipedia. Es un método estándar para definir qué clase de inhibición se está teniendo con algún inhibidor. Aquí va de baja inhibición a alta inhibición. ¿Cómo se llama? Y resulta que es ¿cómo se llama? Es un caso clásico de inhibición incompetitiva. ¿Ok? Entonces, la inhibición no competitiva se da cuando el inhibidor enzimático solamente une al complejo. O sea, no se une a la proteína si la proteína no se unió inicialmente al sustrato. ¿Ok? Entonces, el inhibidor sí se une, pero solo si la proteína ya se unió al sustrato. ¿Ok? Pero digamos que la evidencia es fuerte de que al menos esta proteína sí une fitato. ¿Ok? Entonces, bueno, yo me traje la beta-galactosidasa de coli, que por cierto es una de las dos que están en el artículo. Está la de coli y la de humano, creo. Esta es la de coli. El sustrato, pues obviamente sería lactosa, pero un análogo que se suele utilizar es IPTG. Entonces, esta es una proteína que tiene varios dominios, pero uno de los dominios que aquí está en verde sí es un Tim Barrell. Y aquí está el IPTG. O sea, esta es la estructura cristalográfica con el IPTG. ¿Ok? Esta es la misma proteína, nada más que le estoy mostrando nada más el Tim Barrell. Y aquí se pueden ver las hebras beta del Tim Barrell y rodeado por sus hélices. No es uno de los mejores ejemplos de Tim Barrell. Es un Tim Barrell bastante chafa, pero sin lugar a dudas, de acuerdo con la clasificación del CAT, sería un Tim Barrell. ¿Ok? Cuando vemos la distribución de cargas en el pocket, donde está el IPTG, pues resulta que no es azul como yo esperaría, sino que es roja, lo cual quiere decir que es ácida en vez de ser básica, como yo quisiera para que uniera fitato, pero sin embargo, autodocbina, cuando le digo, ok, si tú hicieras un docking de fitato sobre esta proteína, ¿dónde lo pondrías? Y resulta que su primera opción es justamente en el pocket donde está ¿cómo se llama? El IPTG, pero afuerita. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos viendo en amarillo está el IPTG y afuerita está el fitato, el IHP. Si no le pones el IPTG, ¿no se pega? A ver, la verdad es que este docking se hizo
sin el IPTG. Ok. La posición es... No pero, necesita el IPTG para encontrar el lugar, digamos. A ver, lo que yo creo es que hay versiones de docking que sí tomarían eso en cuenta. ¿Quién está ahí? ¿Ok? Pero yo creo que Autodock Binac simplemente no lo toma en cuenta. De hecho, el protocolo dice, quítale todos los heteroátomos y dame la proteína solita. Pero además ahí están sobrepuestos, no están ocupando el mismo espacio. Sí, ¿Chocan? pero todos los programas Sí. de docking te dan lo que llaman la pose, y la pose nunca está perfecta, ¿eh? La pose siempre está movida. O sea, no esperes que Autodock Binac te diga cuál es la posición perfecta. O sea, te va a dar las coordenadas centrales correctas, pero no la posición perfecta de los átomos. Tienes razón que están sobrepuestos. Hay que darse cuenta que estas proteínas, cuando unen esos sustratos, pues sí, tienen una serie de fluctuaciones que yo no estoy viendo. ¿Ok? Sí se puede correr tanto Binac como Autodock Binac, permitiendo un poco de flexibilidad de la proteína. Pero es algo que no he hecho, porque se tarda mucho más en correr. ¿Ok? O sea, sí se puede, pero no lo he hecho. Por ejemplo, este sería un buen caso para ahora meterle batería de mejores programas de docking, o a lo mejor hacer una dinámica molecular o otro tipo de cosas. Los programas de docking, la idea es, bueno, pues hazlo rápidamente. Ok. Bueno, entonces, este es el caso de la metagalactosidad, porque le digo que hay evidencia experimental de que metagalactosidad une fitato, de que esta proteína une fitato. Yo quería saber si lo une, dónde lo une, y pues resulta que de acuerdo con Binac lo une ahí, y que la interacción sería con la proteína más el IPTG, y pues eso parece coincidir. ¿Ok? La otra es que ahora cogí los 965 barriles de K35. Hay que decir que los puros dominios no son las holoproteínas, es nada más el dominio TIM. Y le pedí a Genina que me predijera 9 poses del IPTG sobre la superficie de los 965 barriles. Y una de las cosas que Genina produce es el score de su red neuronal, ¿no? Entonces el score podría ir hasta 1, pero de las que yo recibí ninguna llega a 1. Pero bueno, algunos tienen scores muy bajos y otros tienen scores más altos. Y la otra cosa, Genina no lo hace, pero en mi mente está que pues el sitio debe ser alcalino. Entonces, identifiqué cuáles eran los residuos que estaban alrededor de la pose que estaba proponiendo Genina. Les calculé el punto iseléctrico a los aminoácidos de ese pocket. Hay que decir que esto lo hice yo con Python. O sea, no es un software que me dice cuál es el pocket que Genina está prediciendo, sino simplemente le busqué el centro a la pose y me quedé con todos los residuos que estuvieran a 13 Armstrongs de ese centro. ¿Ok? Y luego les calculé el punto eléctrico, pero para mí los mejores estarían acá arriba. O sea, tienen que tener un buen score de Genina y tienen que tener un pocket que sea bastante alcalino. ¿Okay? Hay muchos que uno podría escoger, y además podría uno negar la lógica que acabo de decir, no, el mejor es aunque sea ácido, pero resulta que porque Genina cree que es la mejor de sus colecciones o lo que sea. ¿Okay? Una cosa que no les voy a mostrar, pero porque es una observación a ojo, es que casi siempre la predicción óptima de Genina está en la superficie de arriba del barril, en donde suele estar el sitio catalítico, que es donde suele haber pockets, ¿no? Pero bueno, es una observación a ojo, no tengo la estadística de eso.
Y aquí lo que hice es escoger uno de los ejemplos. No es ni este, pero es uno de los, es uno de estos de acá arriba. No es más, creo que es este, pero no es el que tiene la mejor score de la red neuronal. Entonces, esta es la 3K13A, así es como CAD le llama a este dominio. Tiene un CN-score de puntos 62, que es de los buenos. Tiene un punto iseléctrico de 12, que es de hecho el más alto que encontré en todos los pockets. Esta es la función de la enzima, que es esencialmente impronunciable. 5-metil tetrahidrofolato homocisteína metiltransferasa de bacteroides pterodium, no sé qué cosa. No muy relevante. Pero bueno, este es el dominio. Este es solo uno de los dominios porque es una proteína multidominio. Y aquí es donde Vina puso la mejor pose. ¿Ok? Es un lugar curioso porque es un lugar donde hay un puente ahí. Y de hecho no he checado si en la estructura, en la holoproteína, eso está lleno por alguna otra subunidad o no. Y pudiera ser, y esa es parte del problema de estar haciendo docking sobre subunidades, siendo que a lo mejor en la holoproteína eso estaría ocupado por algo más. Entonces, pero bueno, ahí es donde lo colocó. Una cosa importante es, bueno, ¿y dónde coloca las demás? O sea, realmente, o sea, simplemente no encuentra lugares alternativos y, o sí, o este es el mejor, pero sí había lugares alternativos. Bueno, en este caso en particular no hay sitios alternativos. Los 9 modelos todos vienen a dar al mismo lugar, ¿no? Ahora, esto es porque quería que vieran dónde está el Tim Barrel y está evidentemente, bueno, no evidentemente, pero como les había dicho, está en la cara superior y de lado. Esto es lo que suele suceder frecuentemente y no sé si es una propiedad de los Tim Barrel que suelen tener un pocket en la cara superior y excéntrica de lo que sería el eje central del barril, pero ahí es donde yo suelo ver la colocación de los fitatos, a veces por acá, pero digamos, no exactamente arriba del eje del barril y en la cara superior. Y esta es una vista de la cara superior, donde aquí se ve, en este caso en particular, hay un hoyo, el hoyo de la dona está perfectamente visible, que es el hoyo del barril beta del TIM. Y aquí se ve escondido debajo del puente la pose que puso Genina para el IPT, que diga para el fitato. Y Chan creo que ya acabé. Entonces, descomparto y pues si hay preguntas o comentarios. O sea, esto es más o menos lo que hemos estado haciendo. Mi colaboración es muy estrecha con Angélica, que también está trabajando en esto, pero no quise repetir nada del trabajo que ella hace, porque a lo mejor en otra oportunidad ella puede presentarlo. ¿Verdad? Ella se ha encontrado con otros problemas difíciles de resolver que tienen que ver con esto de que el CAD, de que no entendemos cuál es la definición de Tim Barrel para el CAD, o cuál sería una buena definición de Tim Barrel. Ya ha tenido una serie de trabajos en eso y unos logros bastante interesantes. Pero sin hablar de lo de ella, pues esto es un poquito de lo que yo he hecho. Pues está padrísimo. Hay varias cosas ahí que hay que ver cómo las atacamos. Nos vas a salir caro. Yo quería hacerte una pregunta, Alejandro. Sí. A ver, como tú ya sabes, varias, de hecho, de las personas que están aquí en este seminario están haciendo distintos nuevos Tim Barrels de nuevo, ¿no? Sí, Cambiando los cuartos, rompiendo la simetría, poniendo puentes salinos, en fin, haciendo una serie de cosas, intentando conocer, pues en el fondo, qué domina la estabilidad del Tim Barrel
y encontrar team barrels más estables, ¿no? Que puedan ser usados para hacer catálisis, ¿no? En principio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan complicado o qué tan, no solo complicado, largo, desgastante en tiempo, es añadir a tu lista de teams que tienes clasificadas de distintas maneras, ¿no? Ajá. Estas nuevas teams que estamos diseñando y que de hecho se están purificando y haciéndoles mediciones. Es muy complicado si yo llego y te digo, mira, tengo estas nuevas 4 teams de nuevo, Ajá. las puedes meter en tu... No, claro, sí, sí. Ver si entran en algún lado o no, o son una excepción o no. O... No, a ver, para casi todo lo que yo hice, el análisis podría incluirlas, ¿ok? En el caso en particular de Angélica, que lo que trabaja es con la clasificación de team barrels, con el reto de la tabla periódica de los team barrels, pues resulta que sí me lo vas a dar, pero sí son modificaciones pequeñas de team barrels que ya están, como que no entrarían, ¿ok? Ajá. Pues ¿No necesitas rayos X? No redundancia al 35% de identidad. Ok, ¿y tener la secuencia te basta o necesitas estructura? No, actualmente si me das la secuencia me basta. Porque porque la predigo con AlphaFold, ahora hay que creerle a AlphaFold. Pero hasta ahorita, pues ha sido muy bueno, prediciendo. Sí. Y más en cosas de estas que, pues hay muchas secuencias que AlphaFold se nutre de los alineamientos de secuencia y que también hay estructuras y aunque los desprecia un poco, también los usa. Ok, eso suena muy bien porque, Bastante bien. como decía Alejandro, creo que hay varias cosas de las que hablaste hoy que habría que ver con más detalle, ¿no? Claro, sí, sí. Más cuidado y si uno además tiene en mente las proteínas que está haciendo Octavio y Sergio, Octavio y Cintia y Oscar, pues también los podríamos meter ahí, ¿no? A ese análisis. Sí, sí, por supuesto. Okay. Yo me tengo que ir. Sí, No, todos. ya se acabó. Todos. Sí, es que casi Todos fueron nos 2 tenemos que horas.